Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos sean a su programa de Noticias con el Bote. En esta ocasión yo libremente opino de este noviembre 4 de 2013. Ya tenemos aquí a nuestros analistas, al buen Pejeboy y a Ulises, con quienes vamos a platicar en esta noche. Vamos a empezar por este tema que me parece muy interesante, ya que hubo dos publicaciones que me llamaron mucho la atención. Que vaya, pues la primera pues tiene que ver con lo que publicó la revista Forbes. Ya saben, esa revista que pues es casi que es el magazine de los más ricos del mundo y todo ese tipo de temas. Y resulta ser que básicamente pues Forbes da por hecho, fíjense, da por hecho que a final del año el Congreso aprobará una enmienda constitucional que abrirá el sector petrolífero y del gas a la inversión privada. O sea, en pocas palabras, da por hecho Forbes que se va a aprobar la reforma energética que está proponiendo Enrique Peña Nieto y su gobierno. O sea, de entrada. Pero aquí vale la pena señalar porque como lo plantea también incluso Forbes, porque habla de abrir al sector petrolífero y el gas a la inversión privada, cuando en México sabemos que ya se han abierto a la inversión privada. El gas natural inclusive se abrió por ahí de los 90 al capital privado, con la misma promesa de que iba a ser más barato el gas para los mexicanos aquí y allá, cosa que resultó puro atole con el dedo, porque tan caro es el gas natural que por eso simple y sencillamente se ha encarecido el cobro de la energía eléctrica, ya que se está produciendo mediante gas natural, pudiendo producirla de otras maneras, pero pues el chiste es que de una u otra manera pues hay ahí cuatitos ganones, ¿no? Y entonces, total que eso terminó siendo atole con el dedo. Y en otro tipo de sectores pues está la mano privada. Pero bueno, en realidad esta reforma, como lo hemos planteado y desde mi punto de vista lo vuelvo a recalcar, esta reforma lo que busca es acabar de privatizar, de entregar todo al capital privado, obviamente con los respectivos parches y atole con el dedo que suele darnos pues la derecha en este país, ¿no? Así como lo hicieron con la reforma laboral, que a la mera hora, en ese tiempo que todavía estaba el gobierno de Calderón, pues lograron aprobar una reforma que a la mera hora lo que sí quedó bien clarito es la friega a los trabajadores, ¿sí? A lo demás pues le faltó, a lo demás que se prometió para que la opinión lo aceptara. De la misma forma sucedió, por ejemplo, con la reforma educativa, en la que a final de cuentas pues terminan diciendo una cosa, que eso de que no se iba de que no se iba a acabar, que no se iba a privatizar la educación y de que no se iban a afectar los derechos de los trabajadores. Y hace unos días la Secretaría de Gobernación se comprometió con maestros de la coordinadora a extenderles un documento, en el que da cuenta pues de que el gobierno federal se compromete a que siga la gratuidad educativa y a no violar los derechos de los maestros. Fíjense, extender un documento, pues no se supone que la reforma educativa como estaba, se supone que no hacía nada de eso. Y al final de cuentas lo que termina siempre la friega al pueblo. Y eso es lo que se espera en un momento dado con esta reforma energética. ¿Por qué razón? Nada más lo comento de volada. Porque al entregar, por ejemplo, el petróleo, terminar de entregarlo a privados, implica que la renta petrolera se va a compartir con privados. Y como de la renta petrolera se financia el gobierno, pues resulta ser que lo que obviamente ya no pueda obtener el gobierno de la renta petrolera porque se va a compartir con privados, lo que ya no pueda obtener de esa renta petrolera que se comparta, pues nos lo van a sacar con impuestos, que como ya vimos, esa es la función principal de esta dichosa reforma hacendaria, en la que supuestamente se hablaba de acabar con el régimen de consolidación fiscal, y a la mera hora solamente le cambiaron, digamos que el nombrecito, y le pusieron unas que otras condiciones menores, pero pues continúa el régimen de consolidación fiscal, maquillado y cambiado al más puro estilo de la derecha que suele hacerlo en este país. Y bueno, por eso me pareció muy importante, porque junto con esta nota que da por hecho esa situación, salió otra en revista Proceso, que fíjense bien lo que nos comenta. 2 días después, fíjense, 2 días después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara su iniciativa de reforma constitucional en materia energética, el 15 de agosto pasado, el director corporativo de la Administración de Petróleos Mexicanos, Víctor David Solís,
envió la circular 2831 a los directores generales de las 4 grandes subsidiarias del aparato estatal, así como al director jurídico y al corporativo de finanzas, para exhortarlos a reducir plazas de mando superiores, acelerar jubilaciones, suprimir tiempos extras y cancelar plazas definitivas y temporales. Hace unos días también dimos cuenta de esta situación de que ya llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Pues el sindicato petrolero y la empresa, ¿sí? Ya llegaron a un acuerdo y precisamente ya hace tiempo pues ya se estaba hablando pues de una orden precisamente para ir empezando a echar fuera personal. Esto me parece interesante porque las dos notas nos dicen mucho, ¿sí? Las dos notas dicen mucho. Quiere decir que así leyéndolas como va de nada más de primera impresión, lo que se viene a la mente es que al darse por hecho la reforma energética, quiere decir que lo que se viene es show. Y a este show es comprensible. O sea, hay que comentarlo. Este show hasta eso es comprensible. Porque ya vimos que ambos partidos, el PAN y el PRD, desde el Pacto por México, de una u otra manera, nomás le hacen al lolo, pero a final de cuentas se está logrando el principal objetivo de ese pacto, que era precisamente a sacar adelante las reformas estructurales, mal llamado que necesita México, porque en realidad esas reformas las han necesitado los potentados de este país y los consorcios extranjeros desde que estaba Vicente Fox. Esto hay que recalcarlo porque la gente puede irse con la idea de que las reformas estructurales de Peña Nieto. No, este tipo de reformas estructurales las vienen planteando y las vienen pidiendo los potentados desde el sexenio de Vicente Fox. Eso debe quedar claro. Así que vemos ahora cómo prácticamente ya se da por hecho. Y esto me parece un asunto importante. Porque como les digo, estamos viendo partidos como el PAN y el PRD que le hacen al lono. Ya ven lo que hicieron, ¿no? Por un lado, resulta ser que el PAN se la pasaba diciendo que estaba defendiendo y que quería defender. Ahora sí que no le parecía justo que se le cobrara más impuestos al pueblo, pero a la mera hora de los balazos se sale. Primero hubo una votación, si mal no recuerdo, en la Cámara de Diputados, en la que la mayoría del PAN votó a favor de la reforma. Luego le hicieron a Lolo para salirse, para que así entre que se salen de la sesión perredistas y panistas, los perredistas que se quedan deciden votar junto con el PRI, todo lo que a final de cuentas vamos a leer al ratito, va a costarle a los mexicanos en nuevos impuestos. Al ratito vamos a leer de eso. Pero esto vale la pena porque ayer ya en la nochecita, salió una nota en La Jornada en la que precisamente plantea el secretario del PRD, el señor Sánchez Camacho, pues está pidiendo unidad, ¿no? Está pidiendo unidad que a raíz de, ahora sí que a raíz de las diferencias surgidas por todo esto de la reforma hacendaria, pues pide unidad a todos los legisladores perredistas en el Senado y la Cámara de Diputados para defender el petróleo. Pero no solamente eso, sino que además habla de que pues en esa idea de defender el petróleo también está con Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto pues pide, ¿no?, que pues también se unan a Morena y el PRD. Incluso habla de que se lleve a efecto un meeting, ¿no?, una concentración, una movilización en el Zócalo el día 17 de noviembre con Morena. Digo yo, de entrada me llama la atención porque pues así entre que son gente de Morena y son militantes del PRD, pues bien puede decir el PRD, miren cuánta gente todavía tenemos, ¿no? Cuando en realidad pues es claro que buena parte de perredistas decepcionados dejaron el PRD para irse a Morena, pero eso no lo van a recalcar, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención porque esto se junta además, o sea, esto primero nos da la idea, o a mí se me viene la idea, de que es como quien dice este asunto al revés. Ahora el PRD se va a unir incluso a Morena y va a ir con todo aparentemente para oponerse a la reforma energética. Y pues ¿qué es lo que quedaría? Pues que ahora sea el PAN que junto con el PRI pues aprueben la reforma energética, mientras ahora el PRD se hace el gran defensor y le termina haciendo a Lolo como lo hizo el PAN con la hacendaria. Eso es lo que de entrada da la impresión. A esto todavía, híjole,
Ya sé que me fui largo, pero de hecho nos vamos a ir de corrido, rápido. A esto se suma esta idea de Andrés Manuel López Obrador, que a mí me parece, de veras lo digo, tonta, a pesar de los comentarios que recibí por hacer una columna expresando esa situación. A mí me parece tonto una medida como la que propuso López Obrador, y que sé que muchos le hicieron caso, yo no, lo digo abiertamente, no tengo por qué negarlo. Yo no le hice caso a esa idea del apagón. ¿Por qué? Porque me parece una idea tonta. De una u otra manera, hasta se han difundido en medios de comunicación spots en los que llaman a la gente a ahorrar la energía eléctrica. Entonces, pues, pedir un apagón, pues es lo mismo, es hacerle el favor a quienes precisamente vienen promoviendo incluso que la gente ahorre la energía eléctrica. Yo no sé de qué pueda servir algo así, habiendo algo tan elemental como la ley de la oferta y la demanda. Si de veras la gente deja de comprar gasolina, tiene que bajar el precio. Es ley de oferta y demanda. Es ley y principio básico de la economía del mundo. Así de sencillo. Mientras la gente siga comprando gasolina, vale gorro los apagones que se hagan. Vale gorro las movilizaciones y las salidas a la calle y la protesta. Mientras la gente siga comprando la gasolina, seguirán dándose los gasolinazos. Así que desde mi punto de vista, el camino correcto es que la gente deje de comprar, que la gente se organice, corra la voz con sus vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amigos, para buscar maneras en conjunto de ahorrar gasolina. Ya sea que un padre de familia lleve a 2, 3 hijos de otros vecinos a las escuelas un día y luego se turnen otro padre de familia, en fin. El chiste es ahorrar, dejar de consumir gasolina. Eso es lo que de veras funciona. Yo no sé por qué Andrés Manuel López Obrador, con toda la influencia que tiene, con todo lo que la gente y millones de ciudadanos pues lo han seguido desde el 2006, por qué razón es lo que yo me pregunto, y ojalá y aquí puedan pues darme una idea del por qué. Porque si yo llamo a Andrés Manuel López Obrador a este programa como lo he hecho, no va a querer venir. Entonces sé que no me va a contestar, ni siquiera preguntarle. Incluso me mandaron un comentario: ¿por qué no le dices a AMLO? Pues porque yo lo he invitado a AMLO y he querido hablar con él y no me hace caso. Entonces, pues como no me hace caso, pues entonces queda ahí en el aire, a lo que en un momento dado se nos venga de idea del por qué un líder que tiene el arrastre y ha tenido por tanto tiempo el apoyo de tanta gente, no invita a los ciudadanos a organizarse para encontrar la manera de dejar de consumir gasolina. Eso es a lo que debe de convocar Andrés Manuel López Obrador, y no la tontería de un apagón que no lleva a nada, que no sirve de nada. Fíjense, al poco tiempo de ese apagón vi mensajes de Twitter que decía: ¡ay! ¡Sí impactó el apagón! Ajá, yo sigo viendo hasta la fecha que yo no he visto en ningún lado que se diga en ningún medio de comunicación que ya se van a dejar de aplicar los gasolinazos. Digo, mientras eso no se haga, ¿qué caso tiene los dichosos apagones como este que se aventó Andrés Manuel López Obrador? Bueno, de estos temas que hablamos, vamos a arrancar con el buen Pejeboy. Viene su comentario, vámonos. Un saludo para la gente que nos está viendo, y un saludo para ti, Bote, y un saludo para Odiseo. Mira, ahora sí te la aventaste, es muy larga, pero voy a tratar de hacer una síntesis de lo que argumentaste. Mira, hay que ver esto de Peña Nieto, del planteamiento de la reforma energética, cómo es que ya la revista esta presenta ya como un hecho. Y es que es un hecho porque realmente pues, está muy fuerte el aparato político en las cámaras legislativas, ¿no? O sea, se dio tanto el masoquismo colectivo en el 2012 que prácticamente el PRI llegó con mucha fuerza. Y aunque no nos guste y algunos no lo quieran reconocer, es la verdad. Lamentablemente, por el hecho de que la gente no supo votar, votó en nulo, o vendió su voto, o regaló su voto al PRI, nos está costando demasiado. Tanto que nos va a costar el 40% de los ingresos de la nación, que es lo que pone Pemex a los recursos, ¿no? Y es algo que se está regalando ese dinero a empresas privadas, empresas que patrocinaron no sé si podría decirle fraude, pero sí patrocinaron la compra de votos. Porque realmente el fraude yo lo veo más de la gente. ¿Cómo puede ser posible que más de 100 años, bueno, casi 100 años el PRI tiene, casi gobernando este país,
y siga la gente empecinada con esa idea tonta de que con el PRI yo me hice de mi casa, yo con el PRI me hice de esto, y olvidando que con el PRI se perdieron casas con la crisis del 95, se perdieron carros, se perdieron cosas, se perdieron todo, y teniendo esa idea tonta de que con el PRI nos iba mejor, digo, no sé, también a veces el pueblo de México tiene muy grandes errores, no todo, pero sí una gran mayoría, que lamentablemente las mayorías se imponen. Y vemos que Peña Nieto, pues, es que ya ahorita esto que dice Forbes es ya, para la gente que somos dedicados a informarnos bien, esto ya prácticamente ya no es tan sorprendente para nosotros, pero para la gente que apenas se vaya incorporando a la información, al corriente, o poniéndose al corriente en la información, pues sí puede sorprender, pero para nosotros no, porque ya anteriormente Peña Nieto ya había ido a Estados Unidos, a Inglaterra, a varias partes, a decir que se iban a abrir las puertas a la inversión privada, cosa que ya lo daba como en hecho, y ahorita que como lo está el aparato político, electoral y el aparato legislativo, pues, prácticamente da para aprobar lo que se venga de reformas. Vemos lo de la reforma hacendaria que comentaste un poco, ¿no? Prácticamente la simulación que se da con la discoposición partidaria, ¿no? No renuncian al pacto por México. Yo no he visto que se quiebre ese pacto por México, aunque dicen algunos periódicos por dar la nota sensacionista, ¿no? Punto de partida para el pacto de por México, pero no es cierto, ¿eh? Realmente esto está viene muy bien organizado, viene muy bien planificado, o sea, parte el PAN no votó, parte del PRD la mitad del PRD bien dicho se abstuvo de hacer frente a esto, y el otro parte se alineó al PRI. Y realmente ahorita se viene la reforma energética y la fórmula puede ser la misma, ¿no? Aparte a lo mejor del PAN no, pero y el PRD se abstenga, ¿no? Y esa simulación que tienen, ¿no? Amparada con el poder mediático, porque no van a hacer un análisis como lo hacemos nosotros, con una voz ciudadana y con una voz de la razón, que es lo que necesita escuchar la gente, ¿no? Y lamentablemente esto que están haciendo nos está costando demasiado. Nos ha costado en impuestos ahorita. Yo todavía siento que van a venir otras reformas porque es un 40%. Ahorita me imagino que ya están haciendo unos ajustes en Pemex porque también hay que bajar la planta laboral. Me imagino que hay que bajar los costos de los que tiene directamente Pemex y más o menos eso. Pero no, yo siento que todavía se vienen más reformas. Todavía yo creo que parte de esos recursos que daba Pemex se viene en lo educativo, que ya también pasó una reforma de eso. Falta lo del sistema de salud, que creo que también eso me imagino que lo deben de estar barajeando ya para el próximo año. Ahorita pues están planificando ver cómo van a seguir planteando esto de la reforma energética. Y con lo que comentabas de Andrés Manuel sobre los puntos que maneja él sobre cómo afrontar a esta mafia en el poder, esta dictadura mediática y política, porque la que tenemos, ¿no? La dictadura perfecta, así se describe por alguien. Es lamentable ver a un Andrés Manuel que no plantea, como bien dices tú, boicots económicos, otro tipo de manifestaciones que realmente no afecten a la gente, ¿no? Que no tengan una repercusión misma en la gente, sino que sean más inteligentes. Eso que comentaste, eso lo debió haber planteado Andrés Manuel, no lo plantea. Y sé que Andrés Manuel tiene una cúpula alrededor de él, entre ella parte del PRD, que todavía él se apartó, pero todavía sigue con parte del PRD, por eso sigue llamando al PRD. Y yo creo que Andrés Manuel, mientras siga con ese idealismo que del PRD lo va a apoyar, yo creo que no va a tener ningún fruto. Va a tener estas propuestas como la que tuvo del apagón, va a venir de esa gente. Está esa gente con Andrés Manuel, lamentablemente, y hay gente del PRI, hay gente del PAN con Andrés Manuel, y eso que esa gente que está permitiendo a Andrés Manuel mismo tenerla cerca, le está afectando en una acción verdadera y contundente para los ciudadanos. Pero yo como lo vengo, me sumo a la idea que has planteado tú, Bote. Lamentablemente la gente debe estar tan consciente que a pesar de esto que proponga Andrés Manuel debería de hacer esas acciones, no nada más porque lo proponga un líder, no se debe de hacer.
La gente debe de reaccionar, con líder o sin líder, porque esto que se viene a futuro con lo de los impuestos, con la falta de recursos por parte del gobierno, el encarecimiento de los mismos productos que va a tener la gente y la situación laboral y educativa que va a ser más precaria, yo creo que la gente por lo menos por sí misma debía de estar buscando soluciones, y no estar quejándose, lo digo con todo respeto, de que todos los políticos son iguales. Si la gente no empieza a hacer las acciones que deben de ser, la clase política no va a cambiar. Aquí hemos planteado el voto en contra de los malos gobiernos, sea de quien sea de PRI, PAN, PRD y lambiscones. La gente no lo acepta, prefiere seguir la idea tonta del voto nulo. Lamentablemente se están sumando todas estas cosas, Bote, y Odiseo y gente que nos escucha. Si no se pone la gente las pilas, esto se va a poner muy feo. Y lamentablemente la apatía ya no va a ser política, sino va a ser ciudadana, que es lo que quieren sumar, porque realmente no le veo salida a esto en un término por parte de la sociedad. La sociedad debe de castigar en parte a los partidos políticos. También de unas cosas que no se plantean ahorita es el recuperar el Congreso. Tenemos 3 años, creo que en 3 años se va a volver a escoger el Congreso, si no me equivoco. Podría plantearse, Andrés Manuel mismo podría plantearse, saben que ahorita está muy difícil esto, si no pasa, vamos a hacer las acciones, y si no pasa nos comprometemos a mediano plazo, un plan de mediano plazo, de que tenemos que recuperar las cámaras por lo menos en un 52%, que es lo que necesita Andrés Manuel para hacer los cambios que se necesitan para estas reformas, hacer esos retrocesos en los avances que ha tenido la mafia, y eso no se está planteando. También no se plantea, es una vía a mediano plazo para poder frenar a esta mafia en el poder, pero no se plantean, y son muchas cosas que no se plantean, y aquí se ha mencionado en esta mesa de Yo Libremente Opino, que prácticamente Andrés Manuel parece que está ya absorbido por el aparato de la simulación, lamentablemente. Es lo que quería comentar. Oye, PG, tú decías que hay gente del PAN ahí, digamos, involucrado con Andrés Manuel. Eso sí me sorprende, porque sí conocía que había gente muy imbécil a su alrededor y con la venia de él. Pero eso del PAN sí, digamos, ¿podrías hablar por qué dices esto? Mira, lo digo porque Andrés Manuel pidió que se viniera gente del PAN a las reformas. Me imagino que ya porque lo dijo él pidió del PAN y del PRD que se unieran, para frenar las reformas. Bueno, pero que lo haya pedido. No lo puede haber pedido si no tiene gente que lo apoye. Y si lo hizo así, es un error muy grave, Mira, yo siempre me he ido por el lado también, es que hemos comentado, y no perdemos el tiempo, aquí en Yo Libremente Opino, reiterando este tipo de temas, porque son importantísimos, y sobre todo que cada semana pues, tenemos más información con la cual podemos reiterar un problema importantísimo, que es la presencia de la izquierda partidista, ¿no? Bueno, en los programas yo he venido diciendo, PG, Bote y audiencia, buenas noches, por cierto, que nos escucha. Conocen mi posición acerca del problema psicosocial que yo creo que tiene en la mente Andrés Manuel, y que es un problema de protección de su propia imagen en aras de las vías institucionales a las cuales quiere recurrir porque quiere de alguna forma tener abierto el camino a la vía presidencial, que es a la que no ha renunciado nunca. Ahora bien, yo creo que el haber pedido el apoyo partidista es dar esta imagen de un hombre institucional, de un hombre que busca la concordia, y que un hombre que de alguna manera busca el apoyo de las fuerzas políticas a través del convencimiento y la razón, y no a través de la violencia, como se le ha estigmatizado sistemáticamente. Por ahí va este asunto del apagón, de PG Boy, bueno, ya Bote lo sabe, y la audiencia también. Habíamos empezado a comentar esto, que planteó el Bote desde el programa anterior con José Manuel, y digo, no es pérdida de tiempo que lo volvemos a plantear ahorita, porque bueno, ya se van a ir dando las medidas que había planteado Andrés Manuel en las asambleas informativas. Y bueno, ahora pues, viene el primer caso, ¿no? Yo planteaba de manera, que bueno que ahora tengo la oportunidad de profundizar un poco,
que estas medidas no son de sobra. O sea, sí tienen una utilidad, pero tienen una utilidad reducida. Digamos, ¿cuál es la utilidad reducida o por qué es una utilidad limitada? Bueno, porque se basan en lo simbólico mediático. Lo que se logra es, digamos, desplazar un poquito la alienación o la enajenación, como se le quiera llamar, si el estado de sopor ideológico de la gente de grandes gruesos de la población en México, ¿no? Que son los que, pues, como apuntas tú, PG, regalaron, vendieron su voto, con los matices que yo requiere también analizarlo, pero en grueso, pues, en general así es, ¿no? Y esos gruesos de la población, pues, tienen que darse cuenta de que no son los únicos, tienen que darse cuenta de que hay también muchísima gente que no está de acuerdo con las reformas estructurales, que no está de acuerdo con la versión oficial de los cambios que se están dando en la economía, que no están de acuerdo con las decisiones que vienen de arriba y que tratan de ser justificadas a través de la democracia en un juego de ya te fregaste si perdiste o si tu partido perdió en las elecciones. Entonces, digamos que gran parte, otras ni eso, ya lo hemos analizado aquí en Yo Libremente Opino, otras propuestas de las que tiene ahí dentro de su agenda que marcó en las asambleas informativas no tienen ni siquiera esa utilidad, pero bueno, algunas sí las tienen, pero sí acepto que son limitadas, ¿no? En ese sentido, solamente pueden manifestar un desacuerdo, una inconformidad, es decir, romper o fracturar. Ignoro la convocatoria que se haya expresado antier con esta medida, pero digamos que lo que busca es fracturar un poco la ficción mediática proyectada por el poder hacia la opinión pública, de que hay una conformidad y que hay una racional congruencia y racional apego de toda la opinión pública y de toda la población de México a las decisiones que se están tomando. Digamos, el otro día es brutal, o sea, no me canso de repetirlo aquí, porque somos un medio alternativo, es brutal lo que se está haciendo. El noticiero de Televisión Azteca en la tarde es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante porque hay una línea informativa y por cada programa hay una lista, digamos, un seguimiento de información amañadísimo, ¿no? De repente, sin más ni más, entre toda la información que está dando una mujer que sale ahí con este hombre llamado Villalbazo también, que es un sujeto de muy reducida inteligencia y aparte de todo un reaccionario de porquería, permíteme decirlo así, en este talante, ¿no? Meten información de repente, obviamente de forma arbitraria, que impide el pensamiento, la reflexión y el raciocinio por parte de la audiencia, pero y como de manera abrupta irrumpe una nota informativa que no es más que un experto de la Universidad Panamericana, háganme favor, en economía, hablando de las bondades de la reforma energética y de la necesidad, y obviamente escamoteando los ejemplos de Brasil, que ya traen también muchos problemas allá, que había dado marcha atrás Lula y en la primera etapa de esta mujer que ahora está en el gobierno, habían dado marcha atrás independientemente de un problema que hubo recientemente con una concesión grave que bueno, incluso ahí es analizable las condiciones en las que esta mujer para su país dio esta concesión de una amplia zona petrolera, pero bueno, ese es otro tema. Eso no quita que el ejemplo de Brasil sea escamoteado. Se presentan obviamente a la gente poco informada que espera zonas de confort psicológico de manera colectiva y de manera individual. Sí, ya están diciendo los expertos, está hablando un experto. Muchas de las personas que están viendo ese programa no saben ni qué es la UP, ni qué es la UNAM, ni la diferencia que hay entre ellas. Solamente es un experto universitario que está diciendo que todos los países coinciden en esta tendencia y que todos los países de alguna manera van para allá y que nosotros estamos rezagados y no tenemos por qué. Y luego de esa noticia irrumpe otra, es decir, se le da el mensaje, el bullet dirían en teoría publicitaria, se le da la bala a la gente, pero para evitar procesarla no dan información congruente después. Se mete una noticia de un niño que le quitó la silla al Papa. El niño que le quitó, el niño colombiano tiernísimo que llegó y meten música sacra, haciendo la nota supuestamente amable, y ahí ya se chingó el asunto porque la gente ya no pensó nada. Exactamente. O sea,
Entonces es brutal, es realmente brutal. Bueno, por lo menos que se dé cuenta una persona que el vecino apagó la luz. Oye, ¿por qué la apagaste? Porque esto no es cierto. Bueno, pueden ser detonantes de información, detonantes de debate, detonantes de esa atmósfera enrarecida, opresiva, y que aparte explota la zona de confort de la gente que prefiere dar sus decisiones al gobierno y que no tiene bien entendida la democracia, tal y como lo plantean Videgaray y toda esta bola de imbéciles, ¿no? Imbéciles que son muy hábiles para robar, pero que pues tienen una reflexión que nada más les alcanza para hacerse de dinero y llenarse los bolsillos de lana a costa del pueblo. Pero, y no hay raciocinio. Bueno, si ves que en tu edificio hay una controversia acerca de esto, o en tu cuadra, pues ya te estás dando cuenta, ya te está fracturando. Ya no es tan fácil que te digan todos estamos de acuerdo. Y lo que tienes que pensar es en ti y tu familia y ser antisolidario, porque estás en un estado de derecho que te da el pleno derecho, valga la redundancia, el pleno derecho a pensar en ti mismo. O sea, esta democracia que vivimos electoral, en donde con el voto ya te fregaste, también te da el pleno derecho a rascarte con tus propias señas cuando se ponga difícil la cosa y que no te importe lo que hagan los demás. Oye, pero ¿sabes qué? Y no importa, ya trabajas 2 turnos, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una. Lo otro, la simulación, permíteme votar, pues ya está muy procesado, ya está pactado, Panal y Verde para reforma, ¿cómo se llama? Hacendaria, no, perdón, sí, no, PRD y PRI para reforma hacendaria, junto con Panal y Verde, que son los incondicionales, y Panal y Verde y PAN, para la reforma energética. Y nada más termino con esto, pues un alto también capital ahí como simbólico, porque pues el PAN, como siempre, defendiendo los intereses de la iniciativa privada, como lo hace tradicionalmente, y el PRD en el nacionalismo explotado de este sujeto venido a menos moralmente, que es Cárdenas, y así se van jugando simbólicamente, y el aceitadito del Pacto por México es una simulación que sí hay que denunciar aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa medida sí tiene esa función, sí es bastante limitada, y en cuanto a los boicots económicos, bueno, pues ya hemos discutido esto, que de alguna forma pueden tener una función, pero yo también digo que habría otras reformas de presión, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo que difiere un poquito contigo es en la intención, en un momento dado, de que haya querido dar esa medida que a mí me sigue pareciendo tonta del apagón. Te voy a decir por qué. Porque si, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, dar un mensaje de que las medidas, de que las acciones van en el tenor meramente pacífico y que no hay irracionalidad, por ejemplo, de quienes se opongan, ¿no?, a las cosas. Pero, ¿sabes qué, Ulises? Lo que a mí no me cuadra es que eso ya lo hizo López Obrador y no le sirvió de nada. Mira, lleva tanto tiempo queriendo mostrar esa imagen contraria, concretamente desde que se le fueron encima con lo del plantón de Reforma, que hemos de recordar que una de las cosas que hizo en la campaña del 2012 fue hasta concederle el beneficio de la duda a Televisa. Bueno, yo creo que más muestra de órale pues, de tranquilidad, de no lo vamos a tomar fuerte, vamos a seguir en el camino pacífico, relax, ya no nos vamos a poner a armar bronca, por ejemplo. Yo creo que más muestras ya ha dado de sobra Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Yo creo que ya ahorita han sido muchas, Ulises, acciones que llevan ese mensaje que tú mencionas. Y ahorita el problema que tenemos en este país, o creo yo que tenemos, radica en que, vaya pues, en que no han llevado a nada esas medidas. Los medios de comunicación en el momento oportuno siguen golpeando, ¿no? Siguen yéndosele encima a todo aquel que lleve una idea contraria a lo que la derecha plantea en este país, con o sin razón, ¿sí? Yo creo que de sobra hemos visto la gran movilización organizada que han tenido, por ejemplo, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que han tenido los maestros de la coordinadora han tenido un movimiento organizado y pacífico impresionante, que no ha permitido, a pesar de tanta presión y tanto golpeteo, que este movimiento vaya pues se desvíe.
Yo hablaba la semana pasada de cómo, te has de acordar que estábamos con José Manuel, pues de cómo lo que había planteado en el 2008 Claudia Sheinbaum en un mitin de Andrés Manuel, que eran las acciones a seguir en caso de que no se retirara la iniciativa de reforma panista energética de aquella vez, que no se retiró y que tampoco se llevaron a cabo esas acciones, pero que la coordinadora de maestros es el que las vino a llevar a cabo ahora. Fíjate, es el que las vino a llevar a cabo ahora, y de entrada, como lo comentaba al principio, tuvo de resultado que la propia Secretaría de Gobernación, desde mi punto de vista, contrariando lo que en realidad viene en la reforma educativa, se compromete a entregar un documento, a realizar un documento en el que el gobierno federal se compromete, fíjate, se compromete a garantizar la gratuidad de la educación y a que no se violen los derechos de los maestros, que se respeten los derechos laborales de los maestros, cuando se supone que la reforma garantizaba eso. Lo que nos viene a decir es que los que desde mi punto de vista viene a demostrarse, ahora sí que la propia Secretaría de Gobernación viene a decir que era falso, aquello de que la reforma garantizaba la gratuidad educativa y los derechos de los maestros. O sea, la propia instancia de gobierno lo reconoce. Pero ¿a qué se debe que se da este hecho que viene a reconocer y que viene a sacar a la luz esto? Precisamente la movilización que fue más allá, que fue con acciones que fueron más allá de las que, por ejemplo, plantea Andrés Manuel. Yo por eso sostengo, yo digo, basado, y lo reitero, en algo elemental. Cualquiera que tiene un producto a un precio, si no lo vende, lo tiene que bajar de precio, mi buen Ulises. Así es esto. Y yo no entiendo por qué razón, y sigo sin entender por qué razón. A lo mejor puedo entender que Andrés Manuel López Obrador cometa la tontería de querer una vez más demostrar que su movimiento es pacífico y que su movimiento va por la razón y no por acciones radicales. Y digo una vez más porque ya lo ha demostrado y no le sirvió de nada. A lo mejor ahí se puede decir, pero realmente no hay una explicación lógica que vaya más allá de eso, porque no puede ser, Ulises, no puede ser que a estas alturas, cuando han llegado a un extremo tal, en el que prácticamente la derecha de este país está a punto de entregar lo poco que nos queda a los mexicanos de riqueza en este país, eso para mí es una medida súper radical. Y sin embargo, pues por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador quiere seguir con esas accioncitas que no irán más allá de que simplemente los que se enteren, que son pocos, lo digo con todo respeto, digan, mira, ¿sabes qué? Llevaron a cabo una acción en protesta. Y te digo, ¿por qué te digo que pocos? Porque exceptuando medios impresos y uno que otro, en el que llegué a leer sobre esa acción del apagón que había propuesto López Obrador, de ahí en fuera yo no lo he ni visto ni escuchado en ningún medio de comunicación, a gran trascendencia ese asunto. Digo yo, por la razón que sea, no creo que sea lo que realmente deba de ser, pero está sujeto a lo que en un momento dado pues me quieras decir. Viene. Bueno, sí. Mira, yo no estoy justificando a Andrés Manuel. Yo quiero de alguna manera, y de lo que se ha tratado en este proceso, es un personaje importante para la izquierda, tratar de entender qué es lo que está haciendo y cuáles son sus limitaciones. Desde el principio dije que era una medida limitada. Tampoco quiero ver que es una medida que no haya tenido o que haya carecido absolutamente de sentido. En esa dirección iba mi argumento. Pero de que es una medida limitada lo dije desde el programa pasado. Ahora, el boicot en sí, y esto lo voy a decir dentro de esta no justificación, pero entendimiento de lo que puede estar pasando por el cerebro de este hombre, o digamos de la serie de personas que tienen cercanas, que pues de acuerdo con lo que dice PG Boy, yo mismo cuando estuve cercano de alguna manera a ese grupo de personas, corroboro que son personas
que son entre lo incapaces y lo malintencionadas, ¿no? Eso sí te lo puedo decir. Hasta donde yo vi. Sin embargo, creo que incluso el boicot económico, o sea, y por eso no quiero en este momento refutar o aceptar la idea del boicot económico como una medida, digamos, totalmente atinada, sino creo que incluso el boicot económico, para lo que este sujeto en este momento está o quiere hacer con su imagen, suena demasiado violento en el sentido simbólico de la palabra. Es decir, creo que de alguna manera, y esto tiene que ver con la desobediencia civil y con todo lo que hablábamos en el programa pasado, independientemente de ahorita la participación del PG Boy, pero creo que incluso el llamar ese tipo de desobediencia, aunque no sea civil en términos jurídicos, es decir, de desacatar una ley, creo que el boicot económico, incluso, ¿sí?, para el aspecto, para la imagen o para el cuidado que está teniendo del tinglado de su imagen con dirección a una posible tercera candidatura, ¿sí?, suena demasiado violento, demasiado fuerte y demasiado, digamos, escandaloso para la imagen, para el cuidado de esta proyección que él quiere dar. Digo, desgraciadamente o graciadamente así es. Es decir, entiendo que estas medidas puramente simbólicas es lo que entiende por medidas pacíficas. Entiendo que evitar cualquier radicalidad, y sobre todo porque el boicot económico tiene que haber, pues, con un ataque directo o con un rozón directo a lo que es el sistema capitalista como tal, independientemente de su utilidad o no utilidad. Entonces, entendiendo esto, y sin justificarlo de ninguna forma, ya olvídate de manera moral, olvídate de manera moral, sino de manera estratégica, entre comillas, entendiendo esto, creo que sí, incluso esas medidas, trata de sacarlas, o de alguna manera de excluirlas de su agenda. Oye, pero ¿sabes que hay un detalle aquí que no estás considerando? O sea, si en un momento dado fuera así como dices, pues es todavía peor, peor de lamentable, porque... Pues, bueno, en ese sentido, por supuesto que sí, porque eso cancela la posibilidad, como yo también lo dije en el programa pasado, de otra serie de medidas de presión que van desde, bueno, y yo lo considero, desde simplemente hacer más patente su apoyo a otros movimientos que estén tomando otras vías y recalcarlo a cada rato, ya simplemente eso sería una manera estratégica de articular y de articularse en una lucha social, y ni siquiera de esa manera lo está haciendo. Bueno, es decir, creo entenderlo, pero sí está grave. Creo que esta tendencia a la presidencia que tiene y que el huir de estos estigmas que tiene, lo están haciendo reducir su ámbito de lucha a algo que, bueno, pues, te puede tener una función, pero es bastante limitada, ¿no? Mira, oye, nada más, permítame tantito, Bote, nada más quiero, bueno, yo como tengo la voz más ciudadana, creo que quiero poner unos puntos con los que reflexiono con lo que dice Ulises. O sea, lo voy a poner así de frío. O sea, Andrés Manuel todavía se reserva acciones mucho más fuertes, no son tan violentas, porque podrían ser violentas siempre y cuando la televisión lo diga. El poder mediático. O sea, Andrés Manuel todavía le tiene miedo a la televisión, al poder mediático que todavía sigue prevaleciendo y es muy fuerte. Es parte de eso lo que yo comprendo, ¿no? Y aparte de lo que tú comentas, de que yo creo que también Andrés Manuel no se avienta a hacer cosas más fuertes, y lo digo con todo respeto, y no es falta de respeto a su movimiento ni para la gente que lo seguimos, falta poder de convocatoria. O sea, yo creo que Andrés Manuel con sus 16 millones que demostró en las urnas no alcanza a comprender la contundencia que luego nos dice el bote. Y por eso a lo mejor sería más desgastante con lo que tú nos comentas, hacer una convocatoria más fuerte, ¿no? Desgastarse más la imagen pública por el poder tan fuerte que tiene la televisión. Y es algo que, como lo que cuando terminé la anterior, bueno, parte de lo que terminaba, creo que Andrés Manuel, y no es que yo diga que él ya se vendió o que él ya se cedió, no, pero es tan fuerte este sistema que creo que ya es absorbido en el aparato de simulación de oposición. Lo digo con todo respeto, ¿no? O sea,
Yo por eso lo decía, aparte de los ciudadanos, yo veo eso que le están haciendo a Andrés Manuel, y no es su culpa, no quiero decir que es su culpa, que Andrés Manuel tenga gente del PRI, gente del PAN y demás partidos, porque debe tener gente cercana a ellos, debe tener un diálogo, también por el tipo de información que maneja él y la que ha desvelado, ¿no? Pero yo creo que, yo lo vuelvo a reiterar, es una responsabilidad ciudadana darle fuerza a esas verdaderas opciones, ¿no? A eso que quiere deslindarse de ese, no puedo decir círculo, sino es como un planeta y alrededor todos esos asteroides que giran, ¿no? Es ese sistema planetario de tamboraz que tiene, ¿no? Como hoyo negro, no sería como un planeta, sino como hoyo negro, y giran varios sectores que van arrastrando esto. Y yo creo que Andrés Manuel y parte de la ciudadanía no se han puesto de acuerdo para salir de ese hoyo negro que nos está absorbiendo. Es lo que me deja lo que comentaste tú. No sé si es más o menos lo que querías hacerle entender al público. Bueno, a ver, ahorita antes de que conteste esto, Ulises, nada más quería terminar porque es que cuando él entró ya no me dejó explicarle, él le explicó una razón, yo voy a explicar la mía. Yo creo que por lo que me parece todavía más grave, Ulises y Pejeboy, es que Andrés Manuel López Obrador ha expresado que por encima de todo debe estar defender la nación. Entonces, si como dice, que no lo descarto, esto que dice Ulises, de que en un momento dado, pues previendo también, pues conservar cierta imagen, que no se vea mal, por ejemplo, que es como tú dices, Pejeboy, le tiene miedo a la televisión, pero peor aún, ¿cómo es que Andrés Manuel López Obrador ha planteado en reiteradas ocasiones que por encima de todo está la defensa de la nación? Y resulta ser que pues por cuidarse, por verse, porque no se vaya a ver mal para una posible candidatura de nuevo, pues resulta ser que no se está llevando a cabo, como tú dices también, Pejeboy, limitar, por ejemplo, opciones que podrían ser más efectivas. Yo planteo esto del boicot no por el hecho de idea, mi buen Ulises, sino basado en un hecho elemental, porque es hecho básico de economía, aquí en China y en donde quieras, incluido neoliberalismo y incluido incluso socialismo, lo que quieras. Si en un momento dado las cosas no se venden, hay que bajarles el precio. Si las cosas se siguen vendiendo, nadie les va a bajar el precio. Por eso vemos cómo, fíjate cómo antes de que entrara en vigor la reforma, que se aprobara la reforma fiscal, ya los gasolinazos venían dándose de 11 centavos. Ahora resulta que según el gasolinazo va a quedar en 9 centavos. Cuando se aventaron ya prácticamente un año con gasolinazos mucho más altos de los que estaban dándose con Calderón. Entonces, ¿qué sucede? Pues que de todo modo la gente siguió comprando gasolina. Y ahora que vemos, pues que le ponen ahora aquí los 9 centavos, de todo modo la gente lo va a pagar. Si lo pagó cuando se la estábamos subiendo a 11. O sea, ese es el problema. Que la misma gente, aparte de que sigue demostrando que se traga la tole con el dedo que le dan en los medios televisivos, aparte de todo se ve que simple y sencillamente pues el mexicano puede seguirlo comprando, aunque la verdad es que pues mucha gente tiene que pues sacrificar otras cosas para pagar la gasolina. O sea, por favor, allá en Estados Unidos, si suben algo de precio, luego la gente actúa. Incluso hacen cadenas en las tiendas para que la gente no compre, dando como resultado que menos de lo que canta un gallo, se vuelve a colocar el precio en determinado costo como estaba. Fíjense, allá en Estados Unidos la gasolina anda como en el equivalente a lo que viene siendo 12.50 pesos. El precio promedio ahorita de la gasolina ya va para los 12 pesos en México. Nada más que en Estados Unidos el salario mínimo es por ahí de $80. ¿Sí? Y aquí en México es de 60 pesos. Si se hacen las cuentas, viene siendo el mínimo promedio en Estados Unidos. Viene siendo como de 700 y feria de pesos diarios. Y aquí se pagan 67. Así de mal estamos. Y además, lo que viene, porque este trancazo que no nomás lo van a resentir los estados fronterizos, eso de la homologación del IVA, Ahorita vamos a hablar de esos más impuestos. Y bueno, vámonos a comentario, réplica, lo que quieran. ¿Quién dijo yo?
Vas, peje, voy. Ya no me contestaste de lo que... ¿De qué? De no, lo de... obviamente, no, obviamente es un complemento de lo que yo estaba diciendo. Digo, tú lo dijiste en términos mucho más, que bueno, yo creo que somos igual de ciudadanos todos los que estamos Sí, aquí, sí, ¿no? no más que yo, ya sabes, ¿no? O sea, yo lo decía porque realmente como yo lo digo francamente, yo prácticamente yo sí ando en la calle, en la cola de las tortillas, en la cola del Yo metro, también ando, todo eso también eso. Yo lo sé. yo también ando en la calle, yo también ando, digamos, o sea, pertenezco precisamente a lo que de manera metonímica se puede llamar el pueblo, o sea, es decir, compartimos esa condición. Y desde esa condición te digo que de alguna forma complementaste eso, ese es el miedo a la televisión, porque la televisión se lo jodió. Sí, es que mira, lo digo con todo respeto, lo digo Y con todo claro respeto. que por eso anda cuidando su imagen, porque sabe que cualquier movimiento que parezca sospechoso de una medida muy radical puede llevarlo otra vez. Imaginemos en los medios, ¿no? Siendo este sujeto convocando, imagínense cómo se paralizaría el país, está llamando a paralizar la economía a través del boicot, a través de la compra, Pemex dejaría de recibir dinero. O sea, ya me imagino a los medios de comunicación, independientemente de que el comportamiento de la oferta y la demanda es una ley, pero es una ley que sí tiene matices y que va cambiando según el producto y según la situación. Y habría que analizar, por eso la vez pasada te dije que habría que dar un programa para analizar el boicot económico con sus limitaciones y con sus, diste algunas cifras. Sin embargo, hay otras cosas que implica el boicot económico. Y no es lo mismo algo que se hace en cuestión económica que toda una maquinaria política que hay detrás acerca de esta medida. Pero esas son cosas que de alguna manera hay que discutir. Yo sigo considerando, y eso lo hemos discutido ya muchas veces, el boicot económico sí, no como la medida de las medidas por la ley de la oferta y la demanda, que como tú dices, es un hecho, aunque no es un hecho tan simple. Bueno, sí, pero hay otras cosas que también se podrían hacer, y hay otras cosas. Sin boicot económico en Portugal se echaron atrás muchísimas reformas simplemente por la presencia en la calle, por ejemplo. Pero aquí ya no puede haber presencia. Nada más, lo preocupante es que aquí, y voy, lo preocupante es que aquí, digamos, preocupante desde el punto de vista de cómo se puede la metáfora de Pejeboy aplicar. Es decir, si lo tomamos como el centro del sistema solar, pues sí estamos fritos, porque este sujeto está limitado por cuidar una vía electoral. O sea, entonces sí, pero si lo tomamos como uno de los planetas más, y ahí sí, como tú dices, la defensa de la nación para el resto de la opinión pública, para el resto de los sectores de la sociedad, que el centro del sistema solar sea la defensa de la nación, y Andrés Manuel López Obrador, con todas sus limitaciones y con sus acciones limitadas de capital simbólico, digámoslo así, como uno de los planetas que están circundando, entonces sí podríamos hablar. Pero si se toma, podríamos hablar incluso de un uso estratégico de todo esto. Pero si lo tomamos como el centro del sistema solar, entonces sí, de plano, estoy de acuerdo contigo, no vamos a caminar para ningún lado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pero yo nada más para apuntar esto, mira, es que tenemos, lo digo así muy en claro, el poder de convocatoria está muy limitado. Sabemos que nos enfrentamos a la televisión. La televisión tiene un poder de convocatoria aquí en México abismal. Lamentablemente puede poner a un tonto, un iletrado, un analfabeta, con una esposa que es de dudosa reputación, lo digo en términos como mujer, y los pueden hacer presidente y primera dama, Y es tan fuerte ese poder, y no nos digo, Andrés Manuel tiene que cuidarse, porque aquí estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala, y si la libra, lo empujan. Pero yo creo que también Andrés Manuel debe de ser franco con eso, con la gente, porque también Andrés Manuel pidió, y es parte de lo que quiero que termine en la conclusión que me faltó hablar, Andrés Manuel pidió propuestas, y nada más presentó lo de su grupo. ¿Qué pasó con las propuestas que le fueron y le depositaron en los botes, Exacto. ¿Qué pasó con eso, También Andrés Manuel, yo por eso lo digo, yo sé que hay gente, yo sé que no podemos dejar todos los problemas del país en una sola persona, y eso yo lo tengo muy centrado, y ojalá más gente se sumara a pensar como nosotros, que tenemos que hacer acciones, no nada más porque no Andrés Manuel pida, lo tenemos que hacer, no, es que lo necesitamos hacer porque a nosotros nos surge más el cambio, porque a nosotros nos pega más duro. Andrés Manuel, que quieran o no,
Yo lo sé, Andrés Manuel no es millonario, ni tampoco es rico. Tiene una pequeña fortuna que ha basado con su labor social y los puestos que ha tenido. Aparte con lo que lo ha complementado con los libros que ha escrito él. Parte de lo que tiene él. Ha amasado una pequeña fortuna, que es lo que aspiramos todos, a llegar a esa edad que tiene Andrés Manuel y poder ser independientes de la necesidad económica. Andrés Manuel tiene eso. La demás mayoría del pueblo de México no lo tiene. No tiene ni garantizada el estudio ni para sus hijos, no tiene garantizado ni la comida, ni tiene garantizado el sector salud, no tiene nada. A esa gente es la que le debía de urgir más el cambio, y es la que más le debía de urgir en tumbar ese sistema mediático de malversación de la verdad que es la televisión y demás similares que tiene, ¿eh? Eso es lo que a mí me sorprende, que en este país no reacciona como debía de reaccionar. Sigue más apegado a otros fundamentos, que es el fútbol, las telenovelas, el ahí se va, todas esas ideologías que ha vendido la PRI. Sí, dime. ¿Sabes qué, Peje? Voy, y aquí también yo creo que esto da lugar para una discusión y también otro programa. Vamos allá, porque tú estás hablando de los distractores que reciclan, pero hay algo que reciclar y eso se llama ideología. O sea, vivimos en un país que tiene vertientes históricas que hay que analizar, y es más grave todavía que, o sea, si ven la televisión y toman esa decisión, es porque algo pasa en su interior. Entonces lo que está haciendo los medios es reciclar algo que, y circula en todos de alguna forma, ¿no? Algo que circula que se llama pues una ideología reproductiva, es decir, hay ciertas tendencias que tiene el mexicano, ciertas tendencias que este país en particular, por herencia colonial, por herencia de otros tipos, por herencia del liberalismo individualista que nos metieron a rajatabla durante la reforma de este personaje tan ambiguo que es, por ejemplo, Benito Juárez y cómo de alguna forma viene el Estado moderno, todo eso hace que nosotros estemos en una situación muy difícil, que es más o menos, pienso yo que es más o menos explicable, y en la medida que lo expliquemos, pues ya se podría empezar a desmontar. Pero ¿sabes qué? Yo de todos modos, mi buen Ulises, yo no comparto, o sea, no comparto tu posición por el simple hecho de que si bien como tú dices, puede haber matices, por ejemplo, partiendo de lo que podría ser un boicot, yo lo que sí te dejo muy en claro es que, pues al margen de que, como tú dices, discutirlo en otro programa, porque ahorita ya no va a haber tiempo, pero por lo menos un boicot como ese, que de veras se hiciera de manera organizada, traería mejor resultado que lo que propuso del apagón. Eso sin duda. Ahora, probablemente, probablemente. Pero, no, muy probablemente. La discusión aquí no es la efectividad del boicot, sino decir por qué este sujeto tan importante para la nación, y es necesario entenderlo, no toma esa medida, ¿no? Por eso mismo, por eso digo, y no, déjate de que no tome esa medida, sino que propone una que desde mi punto de vista es tonta. Porque digo, perdón, hay otras maneras hasta de manifestación que podrían hacer más presión que eso. Pero bueno, lo importante de esto es que ustedes tocaron puntos muy importantes. ¿Sí? La idea de que, por ejemplo, a la presidencia pudiera ser candidato de nuevo, está cuidando su imagen, pues perdón. Entonces, ¿por qué sales en un meeting lleno ante tanta gente a decir que lo importante es la nación? Y resulta ser que lo que termina siendo importante es su imagen para otra candidatura. Pues no se vale. Exactamente. O sea, eso no se vale, no aguanta. Y allí es donde ya dice uno, pues, ¿qué pasó? Porque fíjate, se junta eso con lo de Cárdenas y su idea de agarrar y ver lo de la consulta hasta 2015, cuando ya se haya aprobado la reforma. Se junta con todo el teatrito y atole con el dedo que está dando el PRD. De entrada, lo primero que se viene a la mente, a ver, ¿y dónde quedó la izquierda combativa? La izquierda combativa prácticamente, o sea, y digo literal, te voy a decir por qué. Porque como tú bien lo has dicho, hay izquierda partidista, sí, pero ahorita vemos que inclusive en el lado ciudadano, ¿sí?, no hay una izquierda, bueno, de barato propositiva. Yo creo que a lo mejor esa izquierda, por ejemplo, podríamos estar formando parte involuntariamente nosotros ahorita con estos planteamientos que estamos haciendo, ¿no? Pero en términos generales ya no hay izquierda combativa, ya no vemos eso, ¿sí? Ya no vemos, no nomás está absorbido, desde mi punto de vista, no nomás está absorbido, como decía Pejeboy y tú, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Absorbido por
por el temor a la tele, absorbido por el mismo sistema que lo absorbió, por el partido principal que le dio la espalda, etcétera. O sea, no nada más eso, sino que yo veo que en general la izquierda combativa ya fue absorbida por el sistema político de gobierno y mediático que hay en este país. Y eso se puede deber a una razón muy importante, porque como ustedes bien decían, hay un enorme poder de los medios, sí, pero ¿en qué está cimentado ese enorme poder de los medios? En que la gente no sabe ver la televisión. Llega a grado tal la gente que no sabe, que no sabe ver televisión, que no ha faltado inclusive el que, por ejemplo, le da por hacer algo que ve en la televisión y termina lastimado, cosas así. A ese grado llega. Entonces digo yo, de barato debemos de tener en claro que sí es un aparato muy poderoso, pero ese poder se basa precisamente en el descuido, la ignorancia. Digo ignorancia no en términos de que la gente no vaya a la escuela o no sea letrada o leída y escribida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perdón la guasita, ¿no? Pero a lo que me refiero yo es ignorancia en términos de saber ver televisión. O sea, no es posible que los mismos padres de familia a estas alturas, después del gran daño que vivimos en este país, pues simplemente agarren y dejen a los hijos ver televisión allí solos y que con tal de que uno siga con los cuates echando las chelas o las madres con las comadres, pues ándale, y nomás ahí tienen a los hijos viendo televisión y pegados en eso, sin agarrar y sentarse siquiera y explicarles algo elemental que es ahora sí que es muy corto, pero que de hacerlo cambiaríamos drásticamente la vida de este país. No exagero al decirlo, Bastaría con que cada padre de familia tan solo le inculcara a sus hijos desde pequeños que lo que ve en televisión es falso, no existe. Es show, es montaje, ¿sí? Así de simple. Eso es lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente cae en los estereotipos que son presentados vía televisión. Y allí es donde vuelve a lo mismo. O sea, una persona o un líder que de veras está dispuesto a todo por una causa, hace de lado algo tan trivial, ¿no? O sea, perdón, entonces de una vez debería de dejar bien en claro, y lo digo con todo respeto, López Obrador, ¿qué es más importante realmente para él? ¿Defender la nación o quedar bien para volver a ser candidato? Y lo digo porque debería, desde mi punto de vista, y aquí lo pongo a consideración de ustedes rápido, debería de pensarlo muy bien Andrés, porque si la idea es verse bonito para volver a ser presidente en un país que quién sabe cómo vaya a estar una vez que se termine de consumar ese atraco de reforma energética que falta, perdón, pues para el país que le va a tocar, quién sabe si a esas alturas haya quien quiera ser presidente. Y lo digo con todo respeto. Y creo yo que no me equivoco partiendo de entrada de la reforma fiscal que se aprobó, que no es otra cosa más que, aparte de la tole con el dedo, más friega a todos. Ahorita vamos ahora sí que a opiniones rapiditas o réplica que vaya a haber, para ya ir a lo de los impuestos, chavos, lo que vayan a manejar de réplica, adelante. Bueno, yo nada más por esto de que Andrés Manuel ya ha sido presidente, fue presidente legítimo. Pero yo creo que también Andrés Manuel en esa etapa, y esa vez es lo que también, yo sé que es ser humano Andrés Manuel, tiene errores y virtudes, ¿no? Ojalá, hoy es una buena persona, yo lo digo francamente, tiene muchas virtudes, también tiene errores. Pero lamentablemente Andrés Manuel cuando llevó la batuta de presidente legítimo no supo ser presidente sin instituciones, o sin la banda presidencial que dan las instituciones. Y sigue demostrándolo, Andrés Manuel todavía no sigue preparado para ese paso, o sea, con fraude o sin fraude, Andrés Manuel ya debe tomar una batuta más de un líder más concreto, ¿no? Más fuerte, ¿no? En sus decisiones y su grupo que tiene para formar una nueva nación, que es lo que ha planteado él, ¿no? O sea, es parte de esos errores que tiene como ser humano, ¿no? Pues es que ya se hubiera dado cuenta de sobra. Creo que el principal error es que a lo mejor no se ha dado cuenta de que como líder social es muy bueno, pero en cuestión política ha dejado mucho que desear. De entrada, nada más por el hecho de que no sabe de barato, pues escoger a la gente cercana, ¿no?
Es que también es un error y virtud que yo he dicho. Andrés Manuel confía mucho en la gente y más en la gente que le rodea. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí sí que voy, sí te da una cosa, porque da para mucho esto, ¿no? Pero, híjole, perdón que te interrumpa, pero sí te da una cosa, por ejemplo, la mujer con la que se casó. No sé, o sea, pero yo he visto prácticamente los panchos que hizo durante las elecciones, dejar en una conferencia de prensa así, haciendo un berrinche, llevándoselo, o sea, la presión que ejerce sobre él, y sobre todo una mujer extranjera, ¿no? Yo no tengo nada de xenófobo, por lo menos, pero pues, el hecho de que haya elegido a esa persona, con lo que se rumora, con bastante solidez de su actitud, de su prepotencia, pues da a entender que es un sujeto parcialmente colonizado. Es que Y también, mira, los medios y su preferencia que le tiene a los medios, pero también le tienes miedo a lo que tú reificas y enalteces, ¿no? ¿Cuántas veces, y aquí lo está diciendo el bote, cuántas veces ha sido llamado a los medios alternativos y no los ha validado? Cierto, sí. Contrario. Entonces tiene ciertas taras el señor que también tienen que ver con todo esto y que lo hacen funcionar de manera limitada, y por eso hay que la sociedad le tiene que dar un uso a él. sí, cierto. O sea, la sociedad tiene que usar a Andrés Manuel, no es que Andrés Manuel use a la sociedad, ¿no? Porque él no hace eso, y también la sociedad no entiende eso, que él es un medio para darse ese cambio. Y uno de los medios. Uno de los medios, porque tenemos una crisis de líderes. Yo que más brincos diera que hubiera más Andrés Manueles, por lo menos 32 Andrés Manueles en cada estado. O sea, no lo hay. Y lamentablemente es lo que tenemos. Y la gente es muy rejega hacia él. O sea, tú lo sabes, el bote lo sabe. Nosotros hemos puesto a hablar con la gente y a veces es muy recia con Andrés Manuel. Nos salen con argumentos televisivos. Y con los argumentos que han linchado siempre a Andrés Manuel, Bejarano, los segundos pisos, todos esos temas viejos que también el mismo Andrés Manuel no ha podido acallar, y que la misma gente que estamos con este camino o este impulso que da Andrés Manuel no hemos podido socavarlos. Ahorita se acuerdan, nada más para dar un ejemplo ya para terminar mi conclusión, mucha gente se acuerda de Bejarano y Ponce. Cierto. Pero no se acuerdan que quien era la jefa directa de Bejarano es Rosario Robles. Y había un complot que dijo Andrés Manuel, y es cierto, porque Rosario Robles terminó trabajando para Salinas, con su títere, que es el ahijado de Salinas. O sea, y eso se va olvidando y la gente no lo ve. Y eso es parte que también de la labor ciudadana que tenemos que hacer para romper el cerco o el muro informativo. Y que vaya que sí es un muro totototote. En serio que sí. Bueno. Sí. Bueno, pues ok, este tema seguirá dando, y creo que por mucho tiempo. De todos modos, a final de cuentas esperamos pues estas intervenciones que aquí tienen, bueno, que son de maravilla de nuestros analistas ciudadanos, porque aquí sí hay que dejar bien claro eso, ¿no? Tanto el buen Odiseo como Pejeboy, como José Manuel, como Marta, somos ciudadanos de a pie. Tú, Pejeboy, no se diga, somos ciudadanos de a pie, nosotros damos una opinión y no lo hacemos ni con mala ni con buena fe, sino buscamos pues romper el cerco informativo y crear conciencia con esa opinión. A veces me critican a mí, me dicen, no, es que tú, que Andrés Manuel, pues sí, es que hay que decirlo, ¿por qué? Porque a final de cuentas, si uno inclusive, ya no voy a decir que a la derecha, sino que si inclusive a los liderazgos, como bien decía, porque voy a crisis de liderazgos, y si a los que tenemos, de una u otra manera, no se les señala a tiempo, que en un momento dado están metiendo la patita, pues simple y sencillamente va a acabar metiendo la patota. Y yo creo que al final de cuentas también es deber de uno que en un momento dado, porque hay que dejarlo bien en claro, bueno, en términos generales sí somos seguidores de la causa obradorista. Yo en lo personal no tanto por Obrador, y lo he comentado en otros noticieros, no tanto en sí por Obrador, sino por el proyecto de nación que está ahí, y que por desgracia pues mucha gente ni siquiera lo vio. Bueno, gracias a Yo Soy 132 y demás similares y conexos, ¿no? Que se encargaron de que ese proyecto, pues ni siquiera se enteraron de lo que conlleva, de la enorme diferencia. Bueno, yo me atrevo a decir que de entrada no estaríamos pasando las que estamos pasando económicamente los mexicanos si ya hubiera empezado a implementarse ese proyecto de nación.
Así que bueno, ahí lo voy a dejar y espero yo que por lo menos quienes nos ven y nos escuchan y que no sepan de qué se trata, busquen Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador, chéquenlo. Eso de Andrés Manuel López Obrador así se le llama, pero en realidad es un proyecto elaborado por expertos ciudadanos, ¿sí? No expertos de esos que salen para decir lo que en un momento dado pues se va a ver bonito que diga, ¿no? No, sino expertos auténticos que han dado cuenta, que han estudiado la problemática y que han hecho propuestas para los que dicen que el movimiento y que Andrés Manuel y que sus seguidores y que la gente de Morena no propone. Ahí está lleno de propuestas para que precisamente se lleve a cabo el cambio en el modelo económico, en la manera de hacer política, ¿sí? Y el cambio institucional que requiere este país. Ojalá que lo lean. Y ahí lo van a sacar porque ahorita para continuar un poquito con este programa, vamos a hablar de la horda de impuestos que viene. Aquí nomás quiero recalcar lo que digo Andrés Manuel López Obrador y que ahí estoy seguro que estamos de acuerdo. Todos los que me están viendo, Pejeboy, Ulises, cuando Andrés Manuel dijo que el regreso del PRI a Los Pinos era como el regreso de López de Santa Anna. Aquí hay que decir que recordar para los jóvenes, las nuevas generaciones, que en un momento dado no conozcan bien el dato histórico, en el regreso del presidente López de Santa Anna, fue cuando se terminó entregando la mitad del territorio a los Estados Unidos. Así de simple. ¿Sí? Entonces, esto ¿por qué lo digo? Porque de entrada la reforma hacendaria, pues viene a demostrar cómo, a final de cuentas, no se le tiene compasión a un pueblo que está viviendo una recesión económica y que está con más de la mitad en pobreza y que, de acuerdo a datos que dio a conocer el propio Peña Nieto, en ese pueblo hay 17 millones de personas que están padeciendo hambre. Esto que va a leer ahorita, que son los impuestos que se van a pagar a partir del 2014, es una muestra, desde mi punto de vista, de que no hay compasión para ese pueblo mexicano, de que por encima de todo están los negocios y la entrega del país, aunque se hagan pasar mediáticamente como que quieren mover a México para sacarlo de la crisis. Esto lo publicó CNN México el sábado, fue cuando yo lo leí. El artículo se llama ¿Cuáles son los nuevos impuestos que pagarás en 2014? CNN México. Vamos a enumerarlos y a comentarlos. 1. Impuesto a la comida y ventas de mascotas, como si las mascotas fueran un lujo. La comida de tu mascota, perro y gato y pequeñas especies costará, fíjense, nada más de un guamazo, 16% más el próximo año. Lo mismo si quieres comprar una mascota nueva. Ándale pues. No, pues en vez de comprar, mejor adopten, ¿no? Bueno. Impuesto al chicle o goma de mascar. El chicle deja de tener tasa cero debido a que no es considerado un alimento, por lo que los consumidores deberán pagar un gravamen y otra vez 16% más. Es el 16% de IVA en el chicle. IVA al transporte terrestre foráneo. También se aprobó un 16% de guamazo a los transportes foráneos. Aquí hay que aclarar que hablar de que se le ponga IVA, por ejemplo, al chicle o a los transportes, quiere decir que van a subir de precio 16%, porque eso no se está diciendo, Eso no se le está diciendo a la gente. Hay que decírselo, ¿sí? Quienes en un momento dado puedan deducir impuestos, podrá ayudarles estos pagos, por ejemplo, que hagan por el IVA que se empiece a aplicar, ¿sí? Podrán deducirlo, pero los que no, para toda esa gente que no tiene alta en Hacienda o que en un momento dado pues es ama de casa, que trabaja nada más en su casa y que le toque pagar un gravamen de estos, quiere decir que se le va a encarecer 16% lo que compre, ¿sí? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, los chicles, al gravarlos con 16% de IVA, quisiera ver si de veras van a dar, porque habrá que ver esto con eso de que cómo vayan a quedar los repecos aquí y allá, si de veras van a dar factura al que compre un chicle. Me gustaría verlo, porque si no se da factura al que compre un chicle, pues ya de barato ese IVA solamente se terminará jodiendo el consumidor final, ¿sí? O sea, el ciudadano de a pie. IVA al transporte lo mismo, al 16%,
¿sí? Solo van a quedar exentos los transportes terrestres en zonas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. O sea, sube también el transporte. Estas son de las cosas que no se dicen en televisión de manera masiva, por eso es importante decirlo. Homologación del IVA en la frontera, ya hablamos de esto. Esto implica que todo se va a encarecer en los estados que están en la frontera con Estados Unidos de un guamazo 5 puntos porcentuales. Puesto que del IVA, como ellos lo tenían al 11%, se va a ir al 16%. A mi entender, lo tenían a 11% para poder ser competitivos, ¿sí?, con las empresas pues estadounidenses que están del otro lado, ahí, ahora sí que están allá al ladito de ellos, en la frontera. Pero ahora con este gravamen, prácticamente, desde mi punto de vista, pues les van a poner las cosas difíciles a ellos y a todo el país, ¿sí?, de entrada. Bueno, homologación del IVA. Fíjense esto, se salieron con la suya, ¿sí? Logran eliminar el IVA a colegiaturas. Fíjense qué interesante. Lo ponen en chicles, lo ponen en transporte foráneo, que lo ocupa mucha gente. Lo ponen en la goma de mascar. Lo ponen en la comida de las mascotas, que también mucha gente pues tiene sus mascotas y les da de comer. Le ponen IVA a todo eso, ¿eh? Pero fíjense, en las colegiaturas, siendo que poca gente puede pagar la colegiatura de escuelas privadas, a esa sí le exentaron de IVA, ¿eh? Ah, pero según decían los medios que la reforma era que pague más el que más gana, ¿verdad? Miren nomás que bien está eso, ¿no? Fíjense además, tasa cero en oro y joyería al menudeo. ¿Qué les parece? La compra de oro, que es un jugoso negocio, joyas, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales, seguirá con tasa cero para ventas intermedias y cuando el contenido de oro del producto sea de al menos 80%. ¿Qué les parece? El oro, que sí es un buen negocio, ahí sí tasa cero. Ah, pero según decían que en los spots televisivos, que es para que pague más el que más gana. Fíjense, espectáculos libres de IVA. Una vez hablamos de esto, a la mera hora dejaron todos los espectáculos sin IVA, incluidos los espectáculos deportivos, que pues ahí tienen los grandes negocios, los cuatitos Jorge Vergara, ¿no? ¿Quién es socio de Vergara también en lo de Chivas? Creo que es el Carlos Slim, ¿verdad? El cuatito Carlos Slim. Esos grandes negocios, ahí es donde esas personalidades multiplican fortunas, ahí no va a haber IVA, ahí no, ¿sí? En lo demás, en lo que la gente se joda a pagar, eso sí. Fíjense, en el cine, en el teatro, en el circo quedan sin gravamen, en espectáculos deportivos también, en el cine, fíjense nomás. ¿Qué les parece? Gravamen a los refrescos y bebidas azucaradas, lograron salirse con la suya, lograron ponerle un impuesto y millones de tarugos se creen que lo están haciendo por su salud cuando en realidad una reforma hacendaria lo que busca es recaudar impuestos, punto. Pero no faltará el tarugo que lo crea. Aumento al impuesto a alimentos chatarra, el Senado lo aprobó, en lugar de los 5 que se estaba manejando, va a quedar en 8% más. Aquí cabe resaltar que mucha gente, ante la difícil situación económica, se tiene que buscar hasta 2, 3, 4, 5 chambitas al día para poder medio librarla. Y como no hay tiempo para hacer tantas chambitas, pues a veces tenían que recurrir a una golosina para comer algo, ¿sí? Bueno, a tanta gente que vivirá ese caso, pues a esa gente ya le va a costar 8% más caro ese poquito que coma. Mientras se parte el alma, porque en este país prácticamente se está echando por la borda toda seguridad social y todo aquello emanado de la Constitución para que simple y sencillamente la gente viva bien. Así de simple. Fíjense qué interesante está esto. Los puros. ¿Quiénes fuman puro? Los que tienen lana, que son caros. Los puros quedan fuera de nuevos gravámenes. Fíjense, y lo vuelvo a repetir, ¿quiénes fuman puro? Los que tienen dinero, son los que fuman puro. Ah, no, para ellos sí. Y fíjense, y donde que según también dicen que los tabacos y que no sé qué cosa que hacen daño, que por cáncer aquí y allá. Ah, pero los puros, que son los que fuman, ahora sí que la gente de lana, esos sí quedan sin gravamen. Ah, pero era la reforma para que pague más el que más gane, ¿verdad? Sí, así decía la televisión. Ojalá y que le dejen de creer los tarugos que le crean, ¿no? Se graba la turbocina. Fíjense también, esto va a implicar, desde mi punto de vista, en que se va a encarecer también el transporte aéreo, ¿sí? Bueno, dejan fuera del gravamen por renta de casas e hipotecas. La compra de una vivienda que tenga un valor menor a 3,5 millones de pesos queda exenta del pago de IVA. Fíjense, a 3 millones. O sea, con que un potentado de esos que multiplican fortunas a diario se compra una casa de 3,400,000 pesos, ya puede gozar el señor seguir teniendo privilegio de no pagar IVA. ¿Sí? El impuesto a bebidas alcohólicas no cambia.
aumenta el pago de ISR para los que más, según ellos, para los que más ganan. Nomás que el detalle es que hasta 750,000 pesos va a pagar 30%. El detallazo es que, por ejemplo, el que gane más de 3 millones solamente va a pagar 35. O sea, 5 puntitos más el que gana 3 millones, que eso significa 6 veces más que lo que gana el de 500,000. Ah, pero el de 500,000 le van a poner 30 y al otro nada más le ponen 35, ¿eh? No le van a poner por 6, no. Al que gana más de 3 le van a poner 5. ¿Qué les parece eso de que gane, pague más el que más gana, eh? Los recursos mineros van a quedar en 7.5%, ¿sí? Fíjense nada más, mientras que a la gente, al ciudadano de a pie que apenas si trabaja para sobrevivir, le sacan el 30% más el 16% de IVA de cosas que compre y más que va a pagar. A los cuatitos, a los que hacen el gran negocio con la riqueza del país, saqueándolo, que son los mineros, son las empresas mineras, no los mineros, las empresas mineras, ellos nada más van a pagar 7.5% de las inmensas fortunas que ganen. Pero les vuelvo a preguntar, ¿verdad? Que se trataba de que, más bien les vuelvo a reafirmar, que se trataba de que pague más el que más gana. Grabar las ganancias de quienes juegan en la bolsa. Fíjense, las personas físicas deberán pagar una tasa de 10%, 10% sobre la ganancia que obtengan por la compra de acciones en la bolsa de valores. Fíjense, vuelvo a lo mismo, el ciudadano de a pie se tiene que joder con 30% y donde de veras se hacen los jugosos negocios, que es la bolsa de valores, ahí solamente se va a cobrar el 10%. Pero la reforma era que pague más el que más gana. Los pequeños contribuyentes tendrán 10 años para entrar al régimen general. Bueno, va a ser paulatino el pago del ISR y habrá que ver cómo queda. Los gasolinazos que les decía, actualmente, fíjense, actualmente sube la gasolina a 11 centavos. Aunque seguirán estos aumentos, ahora serán menores. 6 centavos mensuales para la gasolina magna y 8 centavos para la premium. Fíjense la maña tipo priista. Se aventaron casi un año con los gasolinazos que fueron más caros de lo que lo daba Calderón, que eran de 6 centavos. Ah, bueno, pero quedan 6 centavos, casi como para que les diga uno gracias. Gracias por pensar en los mexicanos subiéndonos los impuestos. Adiós al YETU y al impuesto por los depósitos, esto ya lo comentamos. Y nuevo límite a la deducción de impuestos. ¿Sí? Fíjense, para el 2014 las personas físicas que realizan declaraciones anuales podrán deducir un monto máximo de 50% de su ingreso anual total. O sea, nada más van a poder deducir el 50%. Quiere decir que de barato, tomando en cuenta que el ISR es del 30%, de lo que, ahora sí que de sus ingresos van a terminar pagando el 15%. Y ya no me voy más, ya no me extiendo más que mencionar eso de que el dichoso régimen de consolidación fiscal en realidad solamente se maquilla, se transforma, ¿sí? Se transforma como una opción más, ¿no? Como una opción más de régimen empresarial, pero realmente va a continuar. Ya no me extiendo más porque ya se va a acabar el programa y vámonos a lo que nos den sus comentarios de esto. Dejando pues por supuesto muy en claro que esta reforma, nada más así de bote pronto, esta reforma terminó aprobándose con votos de perredistas, mientras otros perredistas mejor se fueron, mejor se salieron, al igual que el PAN. O sea, ¿qué se entiende hacerle a Lolo de que disque defendemos, cuando en realidad simple y sencillamente se trata de que salgan adelante las reformas del dichoso pacto por los potentados de México, mal llamado Pacto por México? Ahora viene Ulises, viene. Pues sí, en efecto, Bote, se trataba de un plan B, aparte tiene un uso político y un uso de tipo propagandístico, porque, bueno, y tal como lo habíamos dicho en este espacio, ya se está exaltando a través de los medios, en los spots del gobierno federal, que no se grabaron medicinas y alimentos porque es justo, que ese es el spot. ¿Por qué? Porque es justo. Entonces tenían un plan B, le midieron agua a los camotes, cómo estaba la protesta social, cómo estaba el CENTE, qué convocatoria tendría tendría Andrés Manuel, y conforme a eso fueron aplicando un plan B en donde prácticamente se ensarta igual al pueblo de México, pero inteligentemente desde el punto de vista persuasivo se le hace creer que por no haber subido el IVA o grabado con el IVA
a medicinas y alimentos, se está aplicando una medida casi de izquierda, cuando lo que dices es muy cierto, no tengo nada más que comentarlo. Los que más ganan son los que tienen perros y comen chicle. O sea, es de veras, bueno, como todo lo que hacen los gobiernos de derecha desde hace tantos años aquí en México, resulta absolutamente ridículo. Pero bueno, ahí están. Ese es el uso político de la reforma. No funcionaron la reforma a la ley de víctimas, bueno, la aprobación de la ley de víctimas, la reforma a telecomunicaciones, no alcanzó para que la opinión pública permeara y generara la conformidad suficiente. Entonces se cambió la estrategia en la reforma hacendaria para allanar el camino a la aceptación de la reforma energética. Es decir, se trasladaron esos impuestos, se manipularon, se dio información obviamente sesgada, resaltando los aspectos supuestamente positivos sin decir cantidades exactas como tú las estás desglosando ahorita, y el gobierno queda pues como benévolo. Y ese gobierno benévolo no podría mentir acerca de la reforma energética y sus bondades. Entonces es lamentable, porque tuvo una doble función. Una función evidentemente económica, que es la que tenía desde el principio, y una función propagandística, en donde a través de un juego de dosificación de la información y dosificación de las medidas y de las estrategias y de la imposición de impuestos, se trató, y yo creo que en parte lo lograron, de irle haciendo creer a la opinión pública que en realidad este gobierno había dado marcha atrás en el escarnio del país. ¿De qué voy? Ah, sí. Es que se me... Perdón. Es que todo esto, como bien dice Ulises, esto fue el plan B, y más o menos fueron acomodando la baraja de impuestos que necesitaban, ¿no? Y yo creo que aquí no para, porque yo creo que son tan ambiciosos, y hay que dejarlo muy claro con la gente, que esto nada más es el principio de lo que necesitan, Como dije al principio, esto todavía no para con esto de la reforma fiscal, Van a seguir el año que viene, y aunque ya dijo Peña Nieto, y no tiene palabra, porque Peña Nieto no tiene palabra, que dicen que ya no van a haber más impuestos, yo lo dudo, y que la gente se tiene que hacer a la idea de que van a haber más impuestos, y van a haber más reformas, porque lamentablemente, lo vuelvo a reiterar, aunque seamos aquí periquitos o grabadoras, el aparato político del PRI y lambiscones está muy fuerte. Y es lamentable. Y aparte otro impuesto que vi que también, o gravamen que se está haciendo, que creo que no mencionaste en esta nota y que yo lo vi en Reporte Índigo, es un impuesto también a la manufactura, a la maquila, bien dicho. También le pega a ese sector, y no sé qué los lleve este tipo de reformas, porque como bien decían tú y Ulises y tú, esto no le está pegando al más rico, sino le pega a la clase media, y fue parte de los reclamos que le hicieron al PAN, por eso tuvo que hacer este tipo de táctica, pero realmente le está pegando muy fuerte a la clase media, aún así quitándolo las colegiaturas, que ya se pueden deducir, porque eso lo implementó Calderón, pero aún así le está pegando muy fuerte a la clase media, una clase media que ya está casi, también la están extinguiendo. Y realmente pues es una fábrica de pobres lo que está planteando el sistema de gobierno y de reformas que presenta el PRI con el ahijado de Salinas. O sea, esto, si no se aplica al pueblo, se lo van a seguir jodiendo, y sabroso, Y feo, además. Sí, porque es que no puede ser posible, o sea, es que esto lo va a poner en un plano seco así, a ras, para que lo entienda la gente. Es como decirle a la gente, ¿sabes qué? Te vamos a tener que recortar los 2 brazos, porque necesitamos de esto, ¿no? Necesitamos tus brazos, ¿no? Y ya después dicen, no, pues se enoja la persona, no, pues ¿sabes qué? Te vamos a cortar nada más un brazo. O sea, es lo que le están haciendo al pueblo de México, De esos brazos que tiene, de esos motores que tiene para impulsarse, le están cortando la mitad. Y es una reforma a medias, por eso digo, con lo de la reforma energética que pretenden ellos, necesitan llenar ese hueco fiscal de 40% que da Pemex,
Y esto, si no lo ve la gente, pues yo creo que pues no sé qué hacer, no tengo término para decir qué pasaría después. Oye, pero fíjate que hay nada más comento rápido. Aquí, por ejemplo, en esta nota se basa en los impuestos, digamos, que se aprobaron de manera, vaya, pues que prácticamente los ciudadanos de manera inmediata se les va a ver reflejado. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí, como tú bien dices, falta eso que comentas, y también falta otra muy importante, ahorita que hablaste del hueco fiscal, si se privatiza el petróleo. Hemos de recordar que también se le autorizó, incluso con votos del PRD, si mal no recuerdo, me puede decir Ulises si me equivoco, inclusive se aprobó un endeudamiento de por ahí de 780 mil millones a este Peña Nieto, al gobierno de Peña Nieto, Sí, o sea, claro. También es otro punto. Sí, claro. Y sí fue con votos del PRD, ¿no? Claro. Fíjate, ahí está, o sea, estamos hablando, fíjese, el mismo PRD, o sea, ¿con qué cara el PRD luego va a salir cuando haya campaña? Bueno, solamente con la cara de querernos la ver de tarugo a todos, puede salir en campaña a decir que el gobierno priista de Peña Nieto se endeuda. Pues sí, pero pues caray, pues sí, ellos mismos están aprobando que se endeude. O sea, son de las cosas que casi también son ya, igual que el asunto de los repecos, que los van a cambiar a un régimen de incorporación y de ahí van a quedar en general. Fíjese qué interesante, van a quedar en general. Pues no que eran los que más paguen más, los que más tienen, ahorita sé que van a quedar en el mismo régimen prácticamente todos. O sea, ¿qué se entiende? Como, por ejemplo, si hubieran puesto, vamos a irnos a un caso hipotético, si hubieran puesto el IVA a alimentos y medicinas, todo se hubiera encarecido en el país 16%. Con esto que vemos de la homologación en los estados fronterizos, por lo menos en esos estados, a la gente se le va a encarecer la vida 5% de un guamazo. O sea, de un guamazo ya, ¿sí? Y como vemos, con otras cosas y con atole con el dedo aquí y allá, pues de una u otra manera están logrando recaudar un poco menos de lo que necesitan, pero habrá que ver, como bien dice Pegeboy, cómo vayan a ser los paquetes económicos el próximo año. Porque ahorita se habla de una reforma hacendaria que en realidad está lejos de ser una reforma. Esto parece más bien las típicas misceláneas fiscales parchadoras, ¿sí? De a ver, quítale aquí para ponerle acá y a ver qué sale, que se han aventado desde los tiempos creo que de Miguel de la Madrid para adelante, ¿no? O sea, realmente esto no se le puede llamar desde el punto de vista una reforma. Máxime porque el espíritu que se planteaba de reforma era acabar con con el régimen de consolidación fiscal, que no sucede así, y además el asunto de que pague más el que más gana, como dice la Constitución, y no, de nuevo, vuelve a quedar en que paga más los que estamos abajo, los que menos ganamos, ¿sí? Porque déjame decirte una cosa también, mi buen Pejeboy, eso de las colegiaturas a la clase media, yo ya lo estoy dudando, porque yo ya veo que, más bien creo que con este tipo de medidas va a ser una clase que ya no va a ser muy media, que digamos, porque ya la buena clase de la clase media no va a tener para pagar colegiaturas, yo ya lo veo difícil. Imagino. Va a ser una clase media jodida. Va a ser media jodida. Bueno, pobreza moderada. Es que fíjate, o sea, mira, por ejemplo, no van a grabar las colegiaturas, que es lo que yo decía, pues me parece un poco mal, porque ahorita quienes pueden pagar colegiaturas ya ni siquiera están en la clase media, Por lo regular ya es gente más pudiente de clase media, porque para mí, o al menos lo que yo tengo en el concepto como clase media, creo que ya no puede pagar colegiaturas y mucho menos a nivel universitario. Oyes, pero no, también estás descontando, mira, y es algo que se comentaba en las redes sociales como tipo chiste, ¿no? Decía que tus hijos ya van a estar en ponían como promesa de Peña Nieto de que tus hijos van a estar en escuela privada. Y con la reforma educativa, pues ya muchos de los padres de familias van a tener que pagar colegiatura o algo similar. No, van a pagar, mira, van a pagar una cuota y se van a buscar, pues, dividir, como por ejemplo ya está empezando a dar en ciertos estados, en que quieren endilgarles, por ejemplo, el recibo de luz, que qué gacho, ¿no? Fíjense, apenas entra en vigor la reforma educativa y ya luego la CFE a cobrarle a las escuelas,
como si hubiera sido una reforma hecha para que lleguen allí a pirañar lo que puedan los de la CFE, ¿no? O sea, me llama a mí la atención, porque apenas luego, y estamos hablando de un artículo transitorio que es el que da lugar, y cómo luego se agarran para para que sacarles, para luego la CFE, pues cobrarle a escuelas. Fíjese cómo está ya muy lejos de llamarse servicio público de energía eléctrica, porque ya más bien se ve un trato no de usuarios sino de clientes. La gente es cliente, las escuelas son clientes, los hospitales son clientes, aquí vale gorro, pagan o se les corta. Y sin hablar del hostigamiento que también hacen los de la CFE con la gente, ¿eh? Entonces, o sea, digo, a final de cuentas, vemos cómo simplemente, pues ya el pueblo no importa. Y como dices tú, bueno, sí, si bien les tocara pagar una cuota, imagínate, obviamente va a ser más caro todavía, es más caro una colegiatura particular que lo que, por ejemplo, les cobran en las cuotas. Yo no estoy justificando con esto nada, porque yo digo que a final de cuentas, el hecho de que aparte de que todos los mexicanos se caen con su lana de impuestos y ahora hasta más impuestos le van a cobrar, es injusto que todavía los padres de familia terminen pagando lo que cuesta la escuela pública. ¿Sí me explico? O sea, a mí me parece que eso ya va en un abuso demasiado radical. Hace rato hablábamos de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, si Andrés Manuel hace algo radical, se va a ver mal en los medios. Oigan, ¿cómo es que los medios, estos achichincles rastreros? Bueno, claro, a final de cuentas, medidas radicales como esta, que a un pueblo en pobreza y en recesión todavía les lo exprimen, esas sí no lo ponen en su debida dimensión. Y claro que es explicable, ¿no? Yo creo que una explicación podría ser, entre otras cosas, por la condonación de miles de millones de pesos que le hicieron a Televisa, ¿no? ¿Quién los va a pagar? ¿Quién creen? O por ejemplo, salió una nota el fin de semana que estaba leyendo de que le condonaron la deuda que tenía Cuba con México. Creo que era de 350 millones de dólares o algo así. Se la condonaron. Qué bonito, qué padre es la clase política para condonar. Al fin y al cabo el que se va a joder a pagar es el pueblo, ¿no? Pero lo más malo, señores, ya para concluir, porque voy a buscar aquí mi conclusión, ¿no? Para pasar a la de nuestros analistas, lo más malo de todo esto es que a pesar de esto que vemos, podemos aquí desgañitarnos, Ulises y Pejeboy, con Marta, con José Manuel, podemos desgañitarnos años, y solamente va a bastar una noche en el que los merolicos televisivos digan quién es el puntero en las encuestas, para que entonces allá se vayan los millones de votos. Qué lástima, y yo creo que yo creo que más bien este proyecto y este programa dejan muy en claro aquello que decía Paco Ignacio Taibo II. La verdad no paga la mentira. Por eso comprendo yo los millones de seguidores de López Dóriga y los poquitos seguidores que tenemos nosotros. ¡Ja! Conclusiones y vámonos. ¿Quién digo yo? Bueno, yo me apunto primero. Mira, con esto de lo de Cuba, pues yo soy muy reiterativo en esto es que es en las mismas políticas de Salinas. Salinas también cuando estuvo gobernando apoyó mucho a Cuba. Y no digo que esté mal, ¿no? Pero hay una frase que dice, no puede ser luz de la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? Y hay muchos mexicanos que estamos endeudados, ¿no? Deudas bancarias, deudas con los vecinos, amigos, porque tenemos que pedir prestado para sobrevivir, ¿no? Y esas deudas no las perdonan, el banco no te perdona. Si tú te atrasas un día son intereses y todo eso. Y son cositas como que van llenando el vasito y no sé cómo reaccione la gente. Hace rato me quedé corto, ¿no? Decía qué puede pasar y ahorita ya con lo que estoy viendo y lo que estuvimos analizando, pues lo que puede pasar es que ya está en marcha, aparte de la fábrica de pobres, la crisis sexenal, y es algo que también no se menciona en los ostentosos medios tradicionales. O sea, no se habla de una crisis, porque imagínate ya ponerle impuestos a la maquila, además impuestos a la clase media, y que está muy subyugada, ya muy apretada, pues estás llevando a una crisis, y eso no lo usa la gente. Ya desde cuando se empieza a devaluar el peso, ya no le dicen devaluaciones, es desapreciación, ya no es una devaluación, o sea, y son cositas que el mismo sistema mediático le va cambiando, y la gente pues no cambia de mentalidad.
no cambia la mentalidad de aprender a ver las cosas, aprender a ver, por lo menos sacar un diccionario para ver qué es lo que le dicen, qué término, o, o pronombre o palabras que les dicen, ¿no? O sea, sinónimos que les dicen, porque realmente la gente no veo que reaccione como debe de reaccionar, ¿eh? Realmente estamos en un punto donde ya está el sistema neoliberal depredador muy fuerte, ¿eh? Y vienen tratados internacionales, vienen cosas que también nos van a pegar, y si el pueblo no se une, pues vamos a seguir así en la calle de la amargura. Bueno, es lo que ya sería mi punto de final. Sí, así es, Pejeboy. Y bueno, pues sí, yo insisto en que hay que analizar precisamente dos temas pendientes, ¿no? Uno, el boicot como medio de presión política, y otro tema pendiente es pues analizar ya no tanto temas coyunturales políticos, sino una propuesta también es analizar más a fondo qué es lo que está sucediendo y por qué la sociedad mexicana es apática, indiferente y conformista, ¿no? Para sí, terminar. sí, no, es que sí, eso sí no sé. Mira, nosotros podemos explicarlo, pero yo soy más de la base que eso se tiene que hablar en cada mesa de cada familia, ¿eh? Tienen que empezar a hablar de esos temas, no nada más es que los hablemos nosotros, ¿eh? O sea, yo invitaría a la gente, también no puede comentarle una práctica de eso que pueda analizar tú lo que propones, también no puede ser la gente dejando sus comentarios aquí y estar nutriéndolos de eso, porque también nosotros, como decía el bote, nosotros podemos estar aquí hablando horas y horas, años y años, pero si la gente no empieza a hablar en sus casas de estos temas que nosotros comentamos, pues yo creo que vamos a hacer un oasis en el desierto, porque pues, lamentablemente pues esto se está haciendo muy precario para todo el pueblo de México, y no nada más el pueblo de México, también en el mundo. Sí, porque está pasando, esto ya es global. Por eso mismo recuerden que a raíz de que cómo fue que se terminó implementando en prácticamente todo el mundo lo que Estados Unidos quería, pues una fue lo que hicieron los medios de todo el mundo el día del septiembre 11, ¿no? O sea, toda esa campaña de shock inyectada en todo el mundo, y terminaron los gringos con sus medidas de seguridad y aquí y allá, y los grandes ganones, ¿quiénes fueron? Pues los que venden equipo y venden armas y venden todo eso. O sea, es increíble el poder de penetración que tienen los medios, y concuerdo con Pejeboy de que esto no nomás es un problema de México, es un problema mundial. Es un problema mundial, y claro, obviamente que entre más hay gente que no sabe ver televisión en determinados países, en esa medida es más la afectación de ese poder nefasto que penetra hasta los huesos, y que simplemente lo hace para que los ciudadanos pues sigan aceptando que se les friegue, entre ellos incluso los ciudadanos estadounidenses, ¿eh? Ahí también hay que decirlo, que también de que los hay, también los hay por allá, ¿eh? Han de ser los migrantes, pero de que los hay, los hay. Bueno, pues si no hay más, ya nos vamos, ya se despidieron ustedes, ¿verdad? Ya. Ah, perfecto. Pues dale, pues, gracias amigos, gracias a todos por habernos acompañado aquí en este programa de Yo Libremente Opino. Lo esperamos dentro de 8 días en el que corresponda, y a partir de mañana en los video comentarios de su programa de Noticias con el Bote. Mientras tanto, no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Ayúdenme a demostrar en un momento dado pues que puede cambiar eso de que la verdad no paga y que solamente paga la mentira, ¿no? Espero ahí a quienes nos ven y nos escuchan, pues que en un momento dado, si deseas también ayudar en esa labor, ¿no? Pues apoya este medio, apoya al tiraderodelbote.com. Ahí en www.tiraderodelbote.com vas a encontrar la manera, en la opción que dice te sumas a apoyarme, ahí lo vas a encontrar. Quiero agradecer a todos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com